Mi nombre es Carlos Ismael Martínez González, soy integrante del grupo 10 del turno vespertino y el motivo del presente video es explicarles un poco sobre qué es el conductismo. Primero hay que preguntarnos qué es el conductismo. El conductismo es un enfoque que se dedica al estudio científico de la conducta como resultado de la interacción entre un organismo y un entorno. Escribía Skinner: el conductismo no es la ciencia del comportamiento humano, sino que es la filosofía de esa ciencia. La ciencia del comportamiento humano es la psicología, la cual tiene por objetivo, como vimos en el semestre, describir, explicar, predecir y controlar la conducta. Un pequeño ejemplo que les puedo dar para que me entiendan, es como cuando tú estás enojado, o una persona está enojada y golpea la mesa. Ahora bien, ¿dónde nace el conductismo? El primer conductista manifiesto fue John B. Watson, quien en 1914-1913 lanzó una especie de manifiesto titulado La psicología tal como la ve un conductista, proponiendo el redefinir la psicología como el estudio del comportamiento. Esto pudo ocasionar molestia a los psicólogos de aquel entonces, puesto que estos consideraban que estaban estudiando procesos mentales en un mundo mental de conciencia. Los primeros conductistas, tales por reacción a la psicología de entonces, también atacaron el estudio introspectivo de la vida mental, lo cual probablemente fue un error. Algunos de los personajes más representativos del conductismo fue Pavlov, Watson, Thorndike y Skinner. Obviamente cada uno desenfundó un papel importante para el conductismo. Por ejemplo, Pavlov, quien fue el condicionamiento clásico; Watson, quien fue el fundador de la escuela psicológica conductista; Thorndike, quien fue el antecesor de la psicología conductista estadounidense; y Skinner, con el conductismo operante. Para irnos entrando un poco más profundo al tema, nos preguntaremos qué son las emociones dentro de la conducta. Pasaremos con mi escultura y ponerlos un poco en contexto. Decidí primeramente hacerlo tipo esqueleto porque considero que bajo esa piel todos somos absolutamente iguales y quería que nos sintiésemos identificados con esta. Como observamos, tiene 3 cabezas. La primera representa la tristeza y la segunda nos representa sin ninguna emoción, es decir, neutros. La tercera representa el enojo. La mano que le está apuntando a ustedes es de igual manera para representar que este eres tú, y tanto como yo a veces podemos tener los mismos sentimientos y los mismos problemas. Básicamente la representación de las emociones y las acciones que desenvolvemos. Otro ejemplo claro que les puedo decir es cuando estamos haciendo un examen en estos tiempos, es decir, virtualmente. Y falta poco para que este se acabe, pero la página se traba o el wifi se nos va. Por lo tanto, en ese momento nosotros nos sentimos con mucho enojo, mucha desesperación. Y algunas de las acciones que solemos hacer cuando esto pasa es agarrarnos los pelos de la cabeza como si nos quisiéramos desprender de ese sentimiento. Otro contexto que le podemos dar a esta escultura es el yo, super yo y ello, pero hablaremos de eso en otra ocasión. Las emociones constituyen excelentes ejemplos de las causas imaginarias a las que comúnmente atribuimos a la conducta. Escapamos a causa del miedo, pegamos a causa de la ira y nos sentimos paralizados por la rabia de la cual nos queremos desprender, y nos deprimimos por el dolor. Estas causas, a su vez, son atribuidas a hechos de nuestro pasado o circunstancias de nuestro presente, a las cosas que nos asustan, enfurecen, encolerizan o nos entristecen. La conducta, la emoción y el acontecimiento externo precedente son los 3 eslabones de nuestra ya conocida cadena causal. Si no sabes qué es una cadena causal, es una cadena de la cual es una secuencia ordenada de eventos que unen las causas de un problema con sus efectos. Esta es la cadena causal. Ahora nos preguntaremos, ¿cuál es el objetivo y métodos de estudio del conductismo según Watson? El objeto de estudio del conductismo según Watson es característicamente directo y objetivo. La conducta observable, medible y cuantificable. Su finalidad es que, dado el estímulo, poder predecir la respuesta. Y dada la respuesta, poder predecir el estímulo antecedente. De lo que se trata es de conocer, manipular, predecir y controlar la conducta. Son 4 los métodos propuestos por Watson. 1. Es la observación con control instrumental o sin él. Es un tipo de aprendizaje que sucede cuando los hechos son un resultado directo de la conducta del individuo. Es decir, mediante el condicionamiento instrumental, las acciones o conductas de un individuo pueden ser modificadas por sus consecuencias.
Un ejemplo que podemos darle es, por ejemplo, darle un premio a tu perro cada vez que se siente, a base de ensayo de error. Se llegó a la conclusión de que las respuestas a animales que eran recompensadas, es decir, que recibían una recompensa reforzada positiva, tenían más tendencia a repetirse a un futuro. 2. Método de reflejo condicionado. Un reflejo condicionado es la respuesta refleja a un estímulo que antes no la desencadenaba y que se adquiere por la coincidencia repetida de este estímulo con otro estímulo, que normalmente sí produce la respuesta. Un ejemplo es sentir que algo malo va a pasar cuando nos dicen tenemos que hablar. Método de informe verbal, es el 3. Es el procedimiento utilizado para recoger datos acerca de los procesos implicados en el desarrollo de una tarea. El informe verbal comprende la descripción oral por parte del individuo de los procesos que están utilizando para completarla. Un ejemplo de esto es para averiguar lo que una persona hace mentalmente cuando resume un texto. Se le puede pedir que haga ese resumen por escrito y que al mismo tiempo describa las decisiones que va tomando y los criterios por los que se guía mientras completa la actividad. Por último, hay que recordar que existe el condicionamiento clásico y el operante. El condicionamiento clásico es el método de aprendizaje en que un estímulo inicial dispara en el organismo una respuesta regular y constante a través de su asociación a un evento neutro, que antes del condicionamiento no ocasiona la misma respuesta. Un ejemplo claro de esto es el perro de Pavlov, al que sonaba una campana antes de dar de comer. Con el tiempo, el mero sonido de la campana ocasionaba que el perro empezara a salivar en expectativa de la comida, incluso si ésta no era entregada. Y el condicionamiento operante. En este caso, el aprendizaje se da mediante un condicionamiento doble de castigo y recompensa, es decir, de un estímulo agradable y positivo para reforzar y determinar una conducta deseada y uno negativo y desagradable para debilitar una conducta indeseada. Un ejemplo que te puedo dar sobre esto sería si al mismo perro que te di en el ejemplo anterior le diéramos una galleta cuando busca la pelota, pero un golpe cuando ensucia en la alfombra. Al primero se le denomina refuerzo positivo y al segundo refuerzo negativo. Ya por último le voy a mencionar 10 ejemplos de conductismo dentro del aula, obviamente en clases presenciales. 1 sería premiar la intervención. 2. Castigar el mal comportamiento. 3. Restar y sumar puntos. 4. Levantarse cuando entre el profesor. 5. Sancionar severamente la copia. 6. Reforzar el interés académico. 7. La investigación como castigo. 8. El sonido del timbre. 9. Las rutinas de llegada. Y 10. El expulsar de las clases a alguien. Así concluyo brevemente qué es el conductismo y los puntos más importantes. Obviamente hay más información, más ejemplos que fácilmente los puedes encontrar en internet. Gracias y es todo.